Hola, bienvenidos a la verruga.blogspot.mx. Hoy voy a hablar sobre un tema importante, muy revelador. Eh, una de las cosas que deberíamos de reflexionar, pero que la mayoría no lo hacemos por diferentes circunstancias, muchas de las cuales no son casualidad, sino que son determinadas por grupos de poder y muy probablemente entidades o personas o seres que se encuentran detrás de esos grupos de poder que quieren que sigamos igual dormidos, sin tener conciencia de la verdad o de las verdades. Eh, y como dirían por ahí, la realidad supera a la ficción. Hoy el tema es la gran mentira de la teoría de la evolución de Darwin. Eh, la historia, desde que es historia como tal, desde que se inventó la escritura, 5.000 años para los chinos, 6.000 años dicen para los sumerios, desde que existe la historia se ha demostrado que hay un cambio constante de las leyes, teorías o postulados. Lo que no cambia es la resistencia del status quo al cambio, la resistencia de los grupos poderosos del sistema establecido al cambio. Eso es lo único que no cambia. Entonces nos ofrecen verdades a medias, ¿sí? O mentiras francas como la única verdad. Lo cual la historia ha demostrado que no es así, como la teoría antropocéntrica del universo, en que la Tierra está al centro de los astros, del Sol, de los demás planetas. Ya vimos que es falso. La Tierra plana y otras muchas teorías que se han venido abajo con el paso del tiempo, pero que incluso le han costado vidas a muchas personas por afirmar lo contrario. Eh, el caso más famoso es Galileo Galilei, que estuvo cerca de morir por eso, y alguien que no le fue tan bien fue Giordano Bruno. Este hombre es Charles Darwin, es un biólogo inglés, estudió medicina, me parece que, no recuerdo si fue en Cambridge o en Oxford. Él es inglés, vivió a finales del siglo XIX. Eh, bueno, es también estudió medicina y hizo estudios de biología. Eh, Él se embarcó en una expedición en un barco llamado The Beagle a una isla llamada Galápagos. Basaba su teoría en que fuimos evolucionando desde los orígenes de la vida hace millones de años, desde células hasta lo que somos ahora. Su teoría es que, como afirman muchos, pues provenimos del mono, de lo cual algunos se llegaron a burlar en su momento, eh, lo cual afirmaba Darwin, ¿no? Que habíamos evolucionado de distintas especies, del cromañón, y de ahí vino el Homo sapiens, y bueno, hasta que somos ahora, ¿no? El hombre, el Homo sapiens sapiens, Galápago. En esos tiempos también un científico llamado Oparin postuló en el siglo XIX a finales la teoría de la era de la no recuerdo, el caldo primordial se llamaba, la teoría del caldo primordial, donde postulaba que con los elementos necesarios se podrían llegar a formar moléculas de la vida. Hasta donde recuerdo me parece que eran aminoácidos, o sea, con las sustancias necesarias, compuestos de carbono, descargas eléctricas, se podrían llegar a formar aminoácidos. Lo que no se dice es que para formar esos aminoácidos se requerirían de miles de años, tal vez millones, efectivamente, de
de esas descargas y de esos eventos azarosos para formar aminoácidos, y posteriormente no explica cómo se podría formar una cadena de ADN, lo cual es muy complicado, tomando en cuenta que tiene millones de bases y de enlaces que hacen muy complicado que sean obra de la casualidad. Y ahora, para que se den todas esas casualidades, hasta llegar al hombre, en realidad se podría decir que es relativamente poco tiempo. Entonces esa teoría no está completamente comprobada. Como les vuelvo a decir, son verdades a medias. Sí es cierto, pero bueno, si se pone a ver ciertas cosas, bueno, también igual la cuestión del carbono 14, o sea, yo creo que hay muchas cosas que no son, nos basamos en mentiras. Probablemente el carbono 14 sirve bien para cierta edad, cierta antigüedad y para ciertos elementos, pero no para todo. Entonces es engañoso, ¿no? Probablemente la Tierra tiene más tiempo del que parece, que dicen que son unos 14.000 millones de años, pero probablemente tiene más o probablemente tiene menos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se dan por sentadas porque así le conviene al sistema, y por eso es que han persistido durante tanto tiempo. La teoría de Darwin se basaba en la selección natural, de que bueno, él proponía que una especie se iba adaptando de acuerdo al medio ambiente, y debe ser cierto bajo algunas circunstancias. Incluso el hombre se adapta a si hay comida o no hay comida. Bueno, de esa forma crece más, no crece, desarrolla masa muscular, desarrolla tejido adiposo, desarrolla capacidad de correr, etcétera, ¿no? La inteligencia también puede variar de una sociedad, de un grupo poblacional a otro, dependiendo de muchos factores. Si hay adaptación, es verdad, pero yo creo que tiene su gran limitante. Está el Homo sapiens, que ya comienza a tener conciencia de sí mismo, utilizar herramientas, eh, cierto arte que comienza a manifestar, como en las cuevas de Altamira. Se supone que entre él y nosotros no hay gran diferencia en cuanto a la fisiología y la anatomía. Prácticamente somos iguales. Mi teoría, mi pensamiento, mi teoría de que Darwin se encuentra completamente equivocado, se basa en que existen, aún existen o existían comunidades, por ejemplo, este ejemplo de una tribu del Amazonas que se supone que nunca había tenido contacto con el hombre moderno, con la civilización. Esa foto fue tomada por un avión, un helicóptero. Se supone que esa tribu estaba intacta, y eso fue hace unos años. Entonces mi teoría es que, bueno, si tomamos a uno de esos niños muy pequeño y lo comenzamos pues a educar en nuestro modo de vida, en nuestra civilización, nuestra cultura, el niño prácticamente podrá hacer lo mismo que hacemos nosotros, porque tiene la misma capacidad intelectual. Puede usar una computadora, un celular, puede manejar, puede viajar en avión, leer, escribir, prácticamente todo, utilizar una computadora, navegar en internet, hacer cálculo matemático, etcétera. Y se supone que, de acuerdo a la teoría de Darwin, bueno, ellos ya llegaron a la cúspide de su adaptación por la selección natural, y lo más a lo que deberían de estar adaptados y capacitados sería utilizar herramientas rudimentarias, flecha, arco, no sé, rocas, recolección de frutos, un lenguaje muy limitado, una cierta cultura. Esa sería toda su capacidad, y no tendrían por qué desarrollar mucha más como la que estamos viendo, el desarrollo tecnológico impresionante y súper acelerado que estamos viendo, que prácticamente es increíble, o para ellos resulta increíble. Muchos podrán considerar a los aviones como dioses. Entonces el cerebro se supone que es el mismo. Desde que se supone que el hombre moderno tuvo su origen en África alrededor de unos 100.000 años atrás, algunos hablan de que, bueno, de que fue un poco menor, unos 40.000 años, pero bueno, hasta la fecha, de unos 50.000 años a la fecha, no ha cambiado mucho el cerebro.
y se supone que ese ser humano sería capaz de hacer todo lo que hacemos en este momento: jugar ajedrez, aprender idiomas, manejar un jet de combate, si se le educa desde pequeño. Ahora en estos días se sorprenden los padres y los adultos porque los niños prácticamente nacen con la capacidad de manejar este tipo de aparatos: teléfonos inteligentes, computadoras, internet, hacer varias cosas al mismo tiempo, ver televisión, jugar, investigar, chatear, comunicarse con sus amigos, etcétera. Es impresionante verdaderamente. Pero lo que yo voy es, si traemos un niño de una de esas tribus abandonadas, ¿sería capaz de hacer lo mismo? Yo creo que sí. Si traemos un niño muy pequeño, no sé, de un humano de hace 40.000 años, ¿sería capaz de hacer eso? Muy probablemente sí. Entonces, la selección natural, ¿por qué nos da capacidades tan adelantadas a nuestro entorno? Si Darwin dijo que era una selección, una adaptación, bueno, entonces ¿por qué un niño de una tribu aislada, abandonada, puede hacer lo mismo que nosotros, si eso no es parte de su supervivencia ni de su medio ambiente? Hacer cálculo matemático no le serviría de nada, navegar por internet tampoco, volar un avión, un helicóptero tampoco, andar en bicicleta tampoco, aprender un arte marcial tampoco. Entonces, viajar al espacio y ser astronauta tampoco, pero lo podría hacer. Entonces, ¿por qué tiene esa capacidad? ¿Por qué su cuerpo, su anatomía y fisiología tienen esa capacidad? ¿Sí? Su cerebro, su cuerpo, por ejemplo, las matemáticas son muy complicadas, pero yo estoy convencido que lo podría. Las artes marciales, que requieren un aprendizaje y disciplina, pero son impresionantes lo que el cuerpo puede llegar a hacer, incluso contra una persona común y corriente de nuestros tiempos, que con trabajo y camina y ya con mucho esfuerzo trota. Lo que el cuerpo puede hacer en las artes marciales es impresionante, y una persona de esas que están ahí metidas en la selva, o probablemente alguien que venga de 40.000 años atrás, lo podría hacer. ¿Por qué? Pilotar un jet fighter, un jet de crear cohetes que van al espacio exterior, satélites. ¿Por qué el hombre tiene esa capacidad? ¿Por qué se desarrolló tanto en tan poco tiempo? Prácticamente pasó de la edad de piedra en los últimos 5.000 años a ir al espacio y manejar computadoras y crear un mundo completamente virtual en el ciberespacio. ¿Cómo lo logró? Bueno, mi teoría es que eso ya existió, que el hombre ya tenía la capacidad, que el hombre ya la tuvo, que ya esas tecnologías ya existieron y el hombre por eso ya estaba adaptado a ello. En los escritos de la antigua India, el Mahabharata, se narran guerras donde príncipes volaban en carruajes llamados vimanas, palacios enteros que flotaban, armas fabulosas que eran similares a rayos o cohetes y que al estrellarse desataban la fuerza de 1000 soles, lo cual podría hacer alusión a una bomba atómica. Entonces yo estoy convencido de que esas tecnologías y tal vez muchas más y mucho más avanzadas ya existieron en un tiempo lejano que no sabemos o no nos dejan saber, pero el hombre ya estaba adaptado a esas tecnologías. Por eso es que podemos utilizarlas y aún tenemos mucho más potencial para adaptarnos a muchas más cosas. O sea, no estamos en el límite. Si alguien pretende enseñar, por ejemplo, un chimpancé a artes marciales o usar una computadora, no va a poder. Lo más que puede hacer es aprender un lenguaje básico a señas, y de hecho en la naturaleza ya utilizan algunas herramientas básicas, pero de ahí no va a pasar. Entonces, ¿por qué nosotros sí podemos? Porque esa tecnología ya existió. Y eso para mí echa abajo la teoría de Darwin, porque no puede ser que el ser humano se adapte tan rápido a cambios tecnológicos tan impresionantes. Y si tratas de que un simio o un orangután, un chimpancé, un perro se adapte, no va a haber esa adaptación jamás.
Entonces el hombre ya tenía esa capacidad, simplemente perdió la tecnología, eso es todo, pero nos hacen ver una verdad que no aplica para el ser humano, probablemente para las demás especies sí, pero para el ser humano no. Entonces mi conclusión, ¿cuál es? Que el hombre está aquí porque fue diseñado genéticamente o eh, apareció de aquí, vino de otro planeta, o viene de otra dimensión u otro tiempo, porque la selección natural, tal como la ve Darwin, y la evolución no aplican en el caso de la especie humana. Gracias. Por el momento es todo. Sigan viendo nuestras publicaciones en laverruga.blogspot.mx.